Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estén supremamente bien. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de tu podcast Despertar. Además que cada día evolucionamos con información nueva y poderosa y estoy seguro que si la aplicas vas a tener resultados un poquito diferentes, pero vas a tener mejores resultados. Y al día de hoy tenemos una gran invitada que te doy primero la bienvenida a ti para que presentes a esta gran mujer. Bueno, yo me siento honradísima de presentar el día de hoy a esta invitada que tenemos. Es una invitada maravillosa, mentora, conferencista, tiene talleres y tiene una cantidad de información que comparte con las personas, con los seres humanos, con los padres, que yo sé que les va a encantar. Es una mamá que trabaja con todo su amor, con todo el amor y que imparte información y asimismo trabaja precisamente y por eso tiene este nombre de Mamá con Amor. Ana María Franco, te damos la bienvenida el día de hoy a este episodio. Ana, bienvenida a este espacio. Estamos muy orgullosos de tenerte acá y como te presentamos anteriormente, tienes una trayectoria maravillosa y como veníamos hablando, nos encantaría que nos compartas tú todo lo que tienes para nosotros y para el público que está escuchando. Pero de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y sabemos que la gente va a quedar maravillada apenas te escuche. No, 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 para mí es un honor estar aquí, tejer conversación, estar hablando de estos temas. Me encanta que muchas personas puedan sentir estos caminos posibles para ellos y tener como la certeza de que siempre hay un lugar en el mundo para cada uno. Ok, yo quiero contar una pequeña experiencia que me pasó contigo antes de que empecemos, Ok. ¿te parece? Y acá, Adelante. adelante, sí. ¿Y por qué quiero contar esa experiencia? Porque yo siento que muchas veces tenemos un pensamiento de ciertas personas que muchas veces como que no nos va a contestar o no nos va a hablar o nos va a decir que no en muchos temas. Y creo que tú eres con lo que pasó de cómo te contactamos y cómo nos diste respuesta para grabar ese episodio, eres un claro ejemplo de que no solamente eres información, sino que eres la persona que dices ser. Y eso a mí me encanta porque la verdad valoro y aprecio el tiempo que dedicaste, el tiempo con el cual te contactaste, respondiste y estás atenta a todo lo que pasa a tu alrededor. Y vaya sorpresa tan grata, y ahí me entero un poco más de la gran calidad de persona que eres al aceptar esa invitación sin muchos peros y al estar dispuesta en realizar ese podcast. Y la verdad que eso lo aprecio muchísimo, pero es un reflejo de tu calidad de ser humana que eres. Así que para mí esa es la experiencia que quiero contar, pero valoro mucho, mucho, mucho ese espacio que estoy acá o ese espacio contigo. Ay, no, no, no es con mucho amor. Cuando puedo, puedo, a veces no puedo y realmente como que es muy presionante sentir que de eso depende mi calidad humana, a veces simplemente depende de tener una agenda muy llena, pero siempre trato como dedicar un espacio a podcast de emprendedores, de personas que estén empezando con sus sueños. Si yo tengo el tiempo, créanme que voy a estar ahí siempre para servir, porque es como lo que más disfruto hacer de todo lo que hago en mi vida. Y sabes que eso me parece muy bonito porque habla mucho de cuando tú quieres impartir un mensaje o cuando tú quieres compartir información con las demás personas, es precisamente aprovechar cada propósito y cada momento para seguirlo compartiendo con los demás. Y lo que tú dices, obviamente, también tiene mucho que ver con las agendas, con el tiempo y yo pienso mucho que es como con el propósito y cuando las cosas se tienen que dar, se alinean para que así sean. Así. Entonces, se nos dio todo para que estuvieras acá con nosotros y me encantaría poder entrar en materia para las personas que conocen a Ana o para las personas que la están escuchando por primera vez. Ana tiene una historia de vida muy bonita, tiene una historia en lo que conocemos y que hemos escuchado a través de ti, y es que tú tienes una profesión que creo que antes te dedicabas a esto, eres abogada y te dedicabas al derecho, y cuando tuviste tus hijas, me encantaría que nos compartas un poquito más. Todo esto cambió y ahorita tienes la página y todo lo que va alrededor de Mamá con Amor, y me parece una historia muy linda porque muchas personas estudiamos una carrera y creemos que porque estamos ahí, a eso ya nos tenemos que dedicar, así hayan otras cosas que nos apasionen.
Pero tú eres un claro ejemplo de cómo cuando nosotros tenemos una inspiración o un propósito, nos dedicamos a esto y todo fluye de una mejor manera. Y nos gustaría que nos compartas un poquito tu historia. ¿Cómo llegaste ahí donde estás? Bueno, tengo que decir que yo era una abogada muy feliz, o sea, que si a mí me tocara otra vez volver a ejercer el derecho, creo que sería igual de feliz. Me encantaba mi carrera, volvería a estudiar derecho, era la abogada más feliz, me imaginaba como siendo una super ejecutiva en una firma, no sé, en Londres. Yo quería comerme el mundo como una abogada y nunca como sentí que ese no era mi lugar. Siempre sabía que yo me quería desempeñar en esa oficina y estar en esa firma y salir adelante en esa profesión. Sin embargo, pues yo me casé con mi esposo, quedamos en embarazo y en un viaje, mucho antes de la fecha de parto, yo rompí fuente y mi hija pues decidió nacer en otro país en unas circunstancias bastante como extremas y pues no teníamos como un pronóstico muy claro de lo que iba a pasar con ella. En ese momento yo renuncié a la oficina, pues porque estaba en otro país, no podía atender clientes, tenía que poner toda mi atención en esa situación que estábamos viviendo y por parte de los médicos hubo como un diagnóstico muy desesperanzador. Ellos nos decían que un bebé que nace a las 29 semanas de embarazo, pues no se ha terminado de formar y que si no se muere, cosa que es bastante probable y responde al tratamiento, pues neurológicamente eso puede tener muchas implicaciones. Entonces, yo que siempre he sido muy estudiosa, me encanta estudiar, aprender, empecé como a estudiar absolutamente todo lo que estuviera en mis manos para poder sacar esa bebé adelante. Más o menos el diagnóstico fue, pues usted va a tener una hija enferma y yo quería ser esa mamá que conoce perfecto el diagnóstico de su hija, que le hace las terapias, que conoce todo sobre su desarrollo, sobre su cerebro y empecé a estudiar un montón todas esas cosas que tienen que ver con neurodesarrollo, con la lactancia, con el contacto piel con piel y encontré en esa información como una mina de oro. O sea, yo no entendía por qué esta información no estaba al alcance de todos los papás, no entendía por qué eso no era popular. A mí me tocaba traducir toda esta información, pues primero del inglés y segundo del vocabulario médico o psicológico a un lenguaje cotidiano. O sea, yo no soy médico, tampoco psicólogo, y en ese momento pues no tenía conocimiento de nada y mis papás, que ambos son médicos, me ayudaban como a traducir esta información para poder aprender de ella. Pero era información muy valiosa y era información que a mis ojos se podía escalar a un lenguaje completamente común y corriente para otros padres. En esa situación que vivimos, pues digamos que algún día yo tuve como un momento de intimidad muy profundo con mi bebé que en ese momento estaba en una incubadora y yo como le pedí perdón porque hasta ese momento yo no dimensionaba que era tener un hijo, o sea, yo pensaba que volvía al trabajo y la vida seguía común y corriente. Y cuando yo vi ese montón de cosas que tenían que ponerse en marcha para que mi bebé viviera, o sea, fue como un shock demasiado impresionante, gratitud y de presencia en mi vida, que casi que podría decir que ahí se partió mi vida en dos. Y yo le hice una promesa de que si ella sobrevivía a esa situación, yo me iba a encargar de que muchos papás y mamás en el mundo pudieran disfrutar a sus hijos como el milagro que es un hijo y dejaran como de padecerlos. Pero esa promesa se quedó como en el aire, o sea, eso fue algo como puntual de un momento y fueron pasando los días y los meses en este diagnóstico tan incierto en el que yo me concentré a estudiar y ya está. Nosotros fuimos testigos del milagro de la vida de nuestra hija y nos devolvimos a Colombia, que es nuestro país, y yo me encerré en la casa. O sea, yo me quedé con mi bebé, haciéndole todas las terapias, leyendo, estudiando para ella. Y cuando nos dan el alta neurológica, que eso pasa a los 2 años, o sea, que me dicen su Claro. bebé es normal, su bebé no tiene implicaciones, su bebé nada. Yo digo, ok, ¿qué voy a hacer con esta promesa y qué voy a hacer con todo este tiempo que llevo estudiando? Y así nace Mamá con Amor como una comunidad en blog en ese momento, hace 12 años, en donde yo empecé a escribir, casi que a transcribir esos artículos médicos y de psicología a un lenguaje cotidiano y empezar a compartir de una forma súper orgánica. En ese momento las redes sociales no eran lo que hoy son
mi día a día con mi bebé. Así nace Mamá con Amor. Ok, ok. Sabes que me Hermoso. parece algo muy fascinante lo que acabas de decir y muchas veces no le encontramos el propósito de vida, digámoslo así, cuando las cosas suceden como no queremos, ¿no? Entonces nos aferramos a lo que, a que tiene que ser como yo digo, o como dice cada persona y a la larga nos toca de pronto vivir ese proceso o esa tormenta, como les decía ayer a una persona, vivir esa tormenta y atravesar esa tormenta porque quizás en el otro lado está ese propósito. Y me parece maravilloso porque tú decías que eras abogada, pues desarrollabas todo el tema de abogada y te querías comer el mundo, ¿cierto? Pero para mí hoy en día te estás comiendo el mundo de una forma impresionante, o sea, lo estás haciendo de la forma en la que impactas, porque sé que a nosotros no nos impactas, impactas a millones de familias que te siguen, que están contigo. Pero lo bonito es cómo el sueño de comerte el mundo no se hace desde la parte de derecho, pero sí lo logras desde una parte que quizás en el momento no se entendía por qué te tocaba vivir esa situación, ¿no? Sí, así es, pues siento que ese es el único poder que yo tengo y es convertir esos momentos oscuros en guías para que cuando los demás los atraviesen puedan no solo ver la luz al final del túnel, sino tener herramientas valiosas para atravesarlo. Pues creo que esa situación me dio a mí esa grandeza o ese poder. Y también cuando yo tuve, por ejemplo, una crisis en mi matrimonio, yo no la abordé desde qué horror, esto se acabó, no, la abordé desde esa curiosidad de qué herramientas necesito yo para o salir de esta crisis o enfrentar un divorcio o lo que sea, y luego empecé a dar cursos de eso. Y después con la preadolescencia de mis hijas, lo mismo. O sea, siento que mi superpoder es convertir todo eso que es ruinas, que escondemos, que rechazamos, que no queremos, que peleamos con la vida porque nos lo entrega, convertir todo eso en cursos, en mentorías, en guías para la gente, en que la gente pueda caminar un poquito más liviano sus días, sabiendo que alguien más pasó por eso y hay herramientas para atravesarlo. Casi que hoy en día cuando llega algún tipo de crisis, cuando tengo una decepción, un reto, un problema, yo soy como que, qué emoción. O sea, vamos a ver qué herramientas hay para atravesar esto, porque yo ya sé que esto se va a volver un curso o esto se va a volver un libro o se va a difundir de alguna manera. Entonces, vivir la vida de esa manera sí es muy fascinante y se lo recomiendo a todo el mundo. Me encanta, me encanta, me encanta. Yo tengo una pregunta, bueno, esa me parece súper chévere, pero me imagino que para llegar a ese punto de ver la vida como la ves hoy en día, que eso me parece fascinante y es poder, tengo este reto, ¿qué va a pasar de fascinante ahora en adelante con ese reto? No sé si habrá sido siempre así, ¿sí? O qué pasó para que fuera así. No, no, cero, cero así. O sea, quiero como contarte un poquito, yo soy hija mayor. Ok, Soy super líder, soy Aries, soy Enneagrama 8, ok, soy, ya te puedo explicar mi ok, bagaje desde los puntos de vista, soy abogada, entonces para mí el mundo era blanco y negro. ok. Yo estudié para ser abogada, punto, yo no sirvo para nada más, yo nunca vendí gomitas en el colegio, yo solo sé ser abogada. Entonces, pasar de esta mente tan rígida y tan estructurada a hay un mundo de curiosidad, hay un mundo abierto, hay un mundo de posibilidades infinitas para mí. Ha sido un trabajo interior profundo y constante en mi vida. O sea, obviamente eso no se pasa de la noche a la mañana y yo siento que este igual va a ser mi automático para siempre. O sea, la estructura, el necesito definirlo, conceptualizarlo, ordenarlo. Eso es como de lo que yo estoy hecha. Ahora, ¿qué me ha llevado a ser flexible? Todas las cosas que planeé y no se dieron. Todos los sueños que yo tenía claridad en cómo los iba a cumplir, plan A la Z, y se fueron a la basura. Todas las veces que yo tenía todo bajo control y nada estaba bajo control. Creo que la vida a mí me ha mostrado, me ha hablado pasito duro, violento, me ha tirado suave, me ha contemplado, me ha dado patadas en que yo entienda que la vida no se controla. Y en ese sentido, pues de alguna manera yo me rendí, como que surrender a la vida y dije, listo, vida, o sea, ya me lo dijiste bien, me lo dijiste mal, me lo dijiste- ya voy a aprender. Y creo que tengo un trabajo muy grande en poder entrenarme para ver, para sí planear, sí tener mil planes, como a mí me encanta planear, sí
buscar miles de caminos para hacer lo que yo quiero hacer, pero también hoy estoy muy abierta a la vida de recibirlo por las vías que la vida me muestre o por al menos tener curiosidad por otros caminos que yo no haya contemplado o por desapegarme del plan rígido que yo quiero ejecutar y que la vida muchas veces me muestra que ahí no es. Ok, ok, Oh, me ok. encanta eso porque de verdad que sí, muchas veces somos, y yo me siento muy identificada con lo que tú dices porque yo tiendo a ser más así, todo tiene que estar así bajo control, todo tiene que acomodarse de cierta manera y muchas veces la vida se encarga de mostrarnos el camino, de decirnos, oiga, le estoy diciendo que por acá no es y seguimos como que le estoy diciendo y si no me escuchas, te lo muestro de la forma que no quieres, pero las cosas se nos siguen apareciendo y nos siguen repitiendo hasta que nos vamos por ahí. Y dentro de uno de los temas que tú manejas, precisamente el de la crianza consciente, es uno de los que yo siento que muchas veces y a esta generación nos ha pegado un poco más duro porque ha sido como un tiempo de cambio, ¿sí? Venimos de una crianza totalmente Rígida. rígida y pasamos a una crianza donde somos más comprensivos y esta crianza consciente, que es la que tenemos con nuestros hijos, pero a veces se vuelve un poco, y quiero tocar este tema contigo porque se vuelve un poco complejo para los que estamos en esta transición, porque venimos del tema de, vengo rígido, me criaron así y yo quiero ser un padre de tener una crianza positiva, pero a veces tiende a verse un poco permisiva, entonces entramos como que entra en la cabeza el tema de, ¿está siendo permisivo? No, estoy siendo consciente, pero entonces lo estoy dejando, entonces viene como la vocecita que le dice a uno, pero es que a ti te crearon de cierta manera. Y a veces el tema de ser consciente como que no, la verdad, prefiero, como le hacían a uno a la antigua, así se hace de esta manera y ya, porque era mucho más fácil. Ahorita nos toca entrar como en ese tema, pero estamos como en esa transformación y como en la mitad y no es nada fácil. Y me parece No muy es lindo lo fácil. que tú haces porque es como esa formación precisamente en esto de cómo hacer esa transición. Estamos en la etapa de esa transición. Sí, Cómo así lo es. manejamos? Digamos que al cerebro le encanta lo conocido Ujú, y el cerebro es muy perezoso para tomar nuevas vías porque eso implica un gasto energético gigante. Esa es la razón por la que posponemos la alarma todos los días, esa es la razón por la que seguimos eligiendo lo que comemos que ya sabemos que no nos hace bien, es porque el cerebro ahorra energía de esas maneras, aun cuando sabe que pues hay cosas mucho más saludables para nosotros o que podrían resonar un poquito más. La crianza no es la excepción. Nosotros tuvimos una historia y como que el cerebro dice, bueno, mal que bien, tú estás vivo hoy y bueno, pues, eres una persona funcional. Y ese es como el pensamiento recurrente que aparece cuando queremos arriesgarnos a hacer algo nuevo ya como padres. Entonces es muy difícil luchar contra ese pensamiento de, bueno, ya, o sea, ya lo conocido, es esto, es el golpe, el grito, el pellizco, la humillación, el castigo. Y pues mira, o sea, yo no estoy tan mal, porque ujú, además eso implica como rechazar una parte de nosotros, es decir, pensar que pudo haber sido mejor ujú. y por ende, pues bajar a nuestros padres del pedestal en donde los tenemos a la categoría de seres humanos que posiblemente se equivocaron en muchas cosas, aun cuando tuvieron muchos aciertos, y eso al cerebro no le gusta porque implicaría un gasto energético gigante de preguntarse cuántas cosas pudieron haber sido mejor y gastar un montón de energía en ese ejercicio. Entonces sí. En las generaciones de hoy tenemos ese reto de haber sido criados por papás muy autoritarios y pocas veces ser criados por buenos líderes, líderes que siempre eran quienes impartían las normas, pero además eran muy amorosos en la forma de cumplirlas. Líderes en los que su discurso era muy coherente, pero además en su actuar también. Y líderes que no necesitaban ni alzar la voz, ni actuar de formas bruscas con su cuerpo, ni ser intimidantes o violentos para poner sus límites y sus normas.
Entonces somos una generación que quiere criar con liderazgo sin haber tenido una referencia de eso. Y eso es lo que hace que pendulemos entre un estilo de crianza y otro, pero no solo eso, sino que muchas veces nos vayamos al extremo de pensar que porque la autoridad no es violenta, entonces no hay autoridad y el niño manda. Y es una cuota, digámoslo así, de que tenemos que pagar por esa transición. Siempre, tradicionalmente en nuestra historia como seres humanos y como civilizaciones, hemos tenido épocas en donde somos súper religiosos, luego épocas en donde pendulamos al extremo sin espiritualidad y luego la época siguiente, pues digamos que se nivela un poquito como ese nivel. Y así en la política, y así en la academia y en todo lo que miremos vamos a pendular de un extremo a otro y luego estamos llamados a encontrar el punto medio. Entonces estamos viviendo como este vértigo entre el estilo de crianza complaciente, porque ya no le queremos pegar a los hijos, ya nos sentimos mal, ya nos acostamos a pensar, no, esa carita de terror, qué horror, yo no quiero que me vea así, yo quiero estar cerquita de mi hijo, pero no sabemos cómo poner límites, entonces pendulamos ahí. Ok, a mí me encanta lo que estás hablando y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo empezar a distinguir? Vamos a suponer mi hijo, 7 años, tenemos un hijo 7 años como te contamos al inicio. ¿Cómo empezar a distinguir cuando estoy siendo permisivo y cuando estoy siendo consciente de la crianza? Porque, no sé, a mí, según mi experiencia, hay una línea como delgada, ¿no? Como que, ay, me crucé la línea, ay, pues madre, no era para acá, ay, me crucé esta otra. ¿Cómo empezar a distinguir esa línea? Yo creo, David, que hay un entrenamiento muy importante que tenemos que hacer los padres de no pensar que hay una respuesta que yo te voy a dar y te va a pagar la duda, porque yo no conozco a David y tampoco conozco a su hijo. Entonces, lo que yo pueda decirte que es un límite en mi casa con mi hija, por ejemplo, mayor, puede no ser un límite para mi hija menor porque ella requiere habilidades diferentes y es una persona distinta. Entonces ahí es donde está el trabajo interior más grande, que es el que nos queremos brincar muchas veces, y es yo quisiera conocerme para saber qué partes de mí son valiosas y yo quisiera que mi hijo las replique y qué partes de mí son, pues me ponen en desventaja, digámoslo así, o no me gustan y no quisiera que mi hijo las replicara. Y en ese trabajo interior que yo hago, simplemente a mi hijo le muestro como un espejo qué ha tenido en mí esas características y cómo puede él aprender no solo de mis aciertos, sino de mis errores. Y finalmente, respetar, contener y enriquecer la persona que mi hijo ya es, porque aun cuando sí se parece mucho a los papás, sobre todo antes de la adolescencia, mi hijo es un ser único, o sea, mi hijo no está creado a mi imagen y semejanza, mi hijo es un ser completo, él solito y maravilloso. Entonces somos como muy facilistas en pensar que lo estamos haciendo a nuestra imagen y semejanza y sobre todo que pudiéramos conocer como esas fórmulas, esos coctelitos que sería una delicia poder hacer. Bueno, no, hasta aquí, mira David, cuando De tú haces acuerdo. esta ceja un poquito más. No, se trata es como de La conocer a pastilla nuestros mágica. hijos y de saber qué es lo que ellos necesitan, porque ojo. Para mi hija mayor, por ejemplo, que es estructurada, controladora, muy líder, como yo, no es lo mismo el límite que yo le tengo que poner a mi hija menor, que es descomplicada, que es como introvertida, que es como cero rigidez y mucha flexibilidad para cada una de ellas. Esa rayita entre el límite y la complacencia va a ser muy diferente. Si a mí mi hija mayor me dice, tengo pereza hoy, no quiero ir al colegio, yo de una le digo que sí. Quédate en la casa, qué emoción, estás sintiendo tu cuerpo, me encanta, porque sé que es autoexigente, perfeccionista, que no se daría ese permiso. Mientras que mi hija menor a mí me dice, mami, creo que estoy enferma y no quiero ir al colegio. No, o sea, no, 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 ven, yo te saco el termómetro, te miro a los ojos, te hago sacar la lengua porque yo te conozco. Entonces ahí es donde está la tarea de conocer a nuestros hijos, conocernos y poder establecer esas rayitas todas las veces. Yo tengo una pregunta ahí que me acabó de surgir y es, la mayoría de nosotros en la crianza que tuvimos, yo estoy hablando que yo tengo 43 años, sí, 43 años, ya me olvidé cuántos años tengo. Yo tengo 43 años, soy el quinto de la casa y digamos que una de las cosas que dicen mis hermanos es, te prefieren a ti, ¿cierto? O sea, como que tú eres el consentido. En esa diferencia de cómo trato al uno y cómo trato al otro, ¿dónde está el punto medio para que no se llegue a ese extremo de pensar o de que un hijo llegue a pensar?
el preferido es el otro. Mm. ¿Por qué nos da tanto miedo reconocer que sí hay un preferido? Ah, ya me callaste con eso. Ya. Porque Ok, que nada en la vida sea en iguales cuotas, ¿sabes? ok. No, tú para, por ejemplo, en tu vida, tú no puedes decir que tú quieres igual a tu papá y a tu mamá, puede que los ames a ambos, pero tú si tienes un problema vas a preferir a uno que a otro, y tú si vas a ir a compartir un momento de ocio vas a preferir a uno y a otro, y no debería ser un secreto que nosotros como seres humanos preferimos a unas y a otras personas dependiendo de lo que vayamos a compartir. Entonces, cuando quitamos ese velo, quitamos también la presión cuando somos padres de varios hijos, como de siempre ser este padre justo y perfecto, porque al ser ellos personas diferentes nos van a percibir siempre como injustos, porque no necesitan lo mismo. Entonces, un buen padre no es el que da a sus hijos lo mismo, sino a cada uno lo que necesita. Y eso también imprime una tarea para nosotros, de saber qué es lo que cada uno necesita para poder ser ese padre que acompaña, que contiene, que ama y que pone normas y límites. Entonces muchas veces, claro, yo recibo el regaño de mi hijo, es que tú prefieres a Elisa porque no sé qué, no sé qué. Claro, a Elisa la prefiero para eso, para contemplarla, es que es un peluchito, ella viene, me soba, me carga, me abraza. Y a ti te prefiero para todo lo que sea rutina. Yo contigo hago ejercicio feliz, hago tareas feliz, me siento a comer feliz con Elisa, qué dolor de cabeza. Y no tenemos que tener ningún misterio con eso porque eso no compromete nuestra cuota de amor, simplemente nuestra cuota de afinidad. Y se vale ser diferentes. ¿Qué tal pues que todos los padres tuviéramos que ser como robotcitos con todos los hijos? No tiene sentido. Me encanta esa respuesta. Ana, mira que sí, y mira, y viceversa también, porque los niños también prefieren a sus papás, a unos para unas cosas y a otros para otras. Y ahorita que Claro. lo dices, porque nosotros, por ejemplo, con nuestro hijo Mateo, Mateo sí es jugar y recocha y eso, y necesita alguien que le acolite como el desorden, él busca al papá. ¿Cierto? Porque entonces él sabe que se va a poner. Pero si él quiere dibujar, si él quiere hacer algo, si está consentido, entonces me busca a mí. Y ahí Y si también se es el aporrea, tema de, ¿ah? y si se aporrea, ¿a quién Ajá, busca? claro, exactamente. Entonces busca como ese consentimiento, ese apoyo, o ya el tema de ven dibujemos, porque le gusta mucho dibujar, entonces sabe que como conmigo va más hacia ese lado, pero si son juegos de competencias y eso, busca al papá. Entonces también Eso está pienso que perfecto. claro, porque pienso que el tema es, también identifico y busco en mi papá o en mi mamá lo que necesito en ese momento y aparte en nosotros como papás, también entrar en el tema de esa sincronía de que tú eres bueno y no entrar en lo que entramos, porque nosotros en algún momento nos pasó, el Para allá, tema de, ay, no, es que te prefiere a ti, o ay, no, es que te prefiere a mí, ay, no, es que como siempre quiere estar contigo. para allá. No, cada quien tiene su rol y cada quien tiene su forma de compartir con él y él los va a buscar y no es el tema de sentir celos cuando te busca a ti y no me prefiere a mí. O a veces estamos jugando Ah, y él hace de todo para que yo gane y en otras ocasiones hace de todo para que gane el papá. Entonces se notan sus preferencias por momentos, pero es también el tema de sincronía como papás de decir, ok, es tu momento de estar con él y es tu momento de compartir con él y no entrar como en esa competencia también. exactamente. De hecho, ahí tengo una pregunta. Digamos que en mi caso me tocó literalmente empezar a hacer conciencia de muchas cosas que viví de niño para poder entender muchos celos que sentía de pronto por comportamiento de mi hijo hacia la mamá y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Cómo no sentir o qué herramienta podrían utilizar los padres para entender eso, para entender no desde la posición de víctima, ¿no? Para entender no desde el victimismo, decir, ay, claro, como es papá, entonces ahí sí, ay, claro, como es mamá, entonces sí, sino entenderlo desde que él necesita eso, él necesita saber distinguir qué uso, qué prefiero y no sentirnos dolidos. ¿Qué herramientas podemos utilizar para eso? Pues siento que la herramienta más clave siempre será el autoconocimiento, porque cuando yo reviso cómo funciona mi vida y cómo opero yo en mi vida, entonces puedo entender la forma de operar de los demás y puedo entender la forma de actuar de los demás. Cuando yo solo estoy mirando hacia afuera y no miro mis acciones o lo que yo soy, entonces es muy fácil juzgar, sentirme víctima, todos me hacen, todos me pasan por encima, todo el mundo está en contra mía, nadie quiere que yo prospere, todo el mundo me tiene envidia. Pero cuando yo
me adueño, como que me declaro soberana de lo que yo soy, de mi cuerpo, de mis decisiones, de mis pensamientos, de mis emociones, puedo entender entonces que muchas veces yo no actúo de la forma que quiero por torpeza, otras veces por negligencia, otras veces porque, no sé, no me dio el tiempo, no pude, y entonces empezar a entender al otro en sus acciones, no como algo personal que me está haciendo a mí, sino como algo de él. Así como yo tengo todo un universo mío. Entonces siento que la herramienta más clave es el autoconocimiento para poder no solo comprenderme y posicionarme en un lugar de protagonista y no de víctima, sino para entender que los demás nunca me están haciendo cosas, los demás están haciendo sus cosas y yo soy un individuo más que pasa por sus vidas en momentos puntuales y ya está. Ok, hay una herramienta que yo puedo utilizar para eso porque me encanta y es el tema de no te tomes nada personal. La gente y el mundo no actúa en contra de ti. Simplemente pasan cosas y las personas actúan. Hay una herramienta que las personas puedan utilizar y puedan decir, ok, voy a hacerme esta pregunta o voy a prender una vela. No sé, algo así que para que entren como en ese modo conciencia y poder decir, esto no es en contra de mí, esto es algo que está pasando. Yo siento que la terapia ayuda mucho, porque la terapia es un espacio donde tú vas y hablas la mayor parte del tiempo y esa conversación que tú estás teniendo con un terapeuta, pues en realidad la estás teniendo es contigo mismo. Entonces, volverse autocrítico, fortalecer esa escucha del diálogo interior de quién estás siendo, qué te estás diciendo todo el tiempo es muy clave. Y ojalá pues eso fuera cuestión de un ritualito, sería maravilloso, pero Ujú. creo que es como encender un switch y volverse muy bueno en fortalecer ese switch, que esté prendido la mayor cantidad de tiempo posible todos los días, en donde, claro, la gente dice es que la gente no te hace cosas, pero o tú no le haces cosas a la gente y yo digo, no, no, a veces tú eres una persona de mierda, o sea, reconócelo y eso se requiere mucha coherencia y mucha honestidad para llegar a eso. Lo mismo, hay cosas que la gente hace y que te duelen y te lastiman profundamente y no lo merecías, ¿sabes? Y este positivismo tóxico como de que la gente hace y tú simplemente pues saliste salpicado ahí, no, no siempre es verdad, pero ese veredicto de si es cierto o no es cierto solo nos lo va a dar un profundo conocimiento por nosotros mismos, de saber quiénes somos, si eso realmente nos dolió porque ahí estamos heridos o si, o sea, un comportamiento completamente salido del respeto humano de la otra persona y tenemos todo el derecho de que eso nos duela. Ok, ¿sabes? Me río porque dicen un punto bien interesante. Yo durante muchos años vivía en ese positivismo de decir, no, 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 es que la gente es buena, todos somos buenos, todos... Y ahorita cuando dijiste es Todo es verdad, y todo es maravilloso en la maravilloso. vida. No, hay gente literalmente HP, como lo dices. Bueno, tú no dijiste esa palabra, o sea, lo estoy diciendo yo. Pero hay gente literalmente que se acaba se comporta y entender eso también hace parte de la vida. Tengo una pregunta cuando hablabas ahorita, no sé si tengas una pregunta. Dale, dale. Ok, tengo una pregunta con lo que hablabas ahorita de terapia, ¿cierto? Una de mis pasiones, literalmente, son esas terapias. A mí acuden muchas personas con inconvenientes, más que todo con situaciones con su pareja. Entonces acuden a mí como para mirar cómo pueden empezar a salvar o sanar esa relación que tiene con la pareja. Y Ujú. obviamente, en mi caso, voy a hablar de todas las personas que han pasado por procesos míos. El 99.999%, por no decir el 100% de las personas que pasan por el lado mío, son temas relacionados a su infancia. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los problemas que tienen esas personas en su relación, bueno, en lo que quieran, que por qué me buscan, son problemas relacionados a su infancia. Generalmente no se sintieron amados, no se sintieron importantes, no se sintieron valorados. Son como las tres líneas que marcan bien, bien la diferencia. ¿Por qué te hago esa pregunta? Hay una frase en medicina, es mejor prevenir que curar. Creo que todos hemos escuchado Ujú. esa frase. Y por supuesto que es mejor tener las herramientas. Y obviamente nosotros somos conscientes de que Mateo tiene 7 años, pero cuando tenga 16 va a querer ir a terapia porque somos pro terapia, porque las ve y porque somos conscientes de que no le estamos transmitiendo el 100% de algo positivo, ¿sí? Es, algo va a tener en su cabecita que va a ir a trabajar cuando crezca. Pero, ¿cómo puedo yo hoy en día prevenir esas situaciones con mi hijo para que cuando crezca tenga su amor propio bastante elevado o tenga o se siente importante o se sienta valorado y quizás, no voy a decir que no, pero quizás no viva esas situaciones por las cuales
me busca a mí mucha gente. La verdad es que somos seres humanos y no vamos a dejar de serlo. Y eso implica una cuota de torpeza, de error y de desacierto siempre. Es muy bonito como entender el bagaje que tiene la psicología sistémica para entender que, por ejemplo, si tú tuviste un papá alcohólico, posiblemente vas a huir de ese patrón y no te vas a tomar una gota de alcohol. Y puede que tus hijos te vean como una persona desbalanceada, que no compartió en sociedad, que tenía tanta desconfianza de sus propios impulsos o de su instinto, que no confió en ella y dejarle miles de rayones porque tú estabas cuidando esa imagen de cero alcohol, porque lo que viste fue un papá en el otro extremo. Entonces mira que pasa lo mismo que hablábamos ahorita sobre la crianza. De un extremo pendulas al otro y la tercera generación sería como la llamada a encontrar el equilibrio, pero solo si hay conciencia. Es decir, que una y otra vez volvemos a lo mismo. Si no entrenas la conciencia propia de tu historia, de tus hilos, de lo que compone quién eres tú, no vas a poder darle a tu hijo como un escenario mucho más sí, como favorable para que él se desarrolle. Ahora, los padres conscientes sabemos que les estamos dejando traumas a nuestros hijos, pero hablamos de esos traumas y creamos la conciencia de ir a terapia y de tratar estos traumas en voz alta y sin miedo a esto. Hay un maestro con el que yo estudiaba mucho que se llama Gabor y el Gabor Mate, no sé si lo conoces, es un canadiense. Él habla mucho sobre trauma y bueno, él define el trauma como que trauma nunca es lo que te pasa. Trauma siempre es lo que tu cuerpo guarda como en soledad porque nunca pudiste hablar de lo que te pasó. Entonces, cuando hablamos de lo que hacemos los padres humanamente, o sea, te grité, te humillé, te violenté, te dejé por fuera o te controlé en exceso o no me gusta ser esta mamá contigo, pero yo lo hablo y soy yo la creadora del trauma, pero también la que desata el nudo y la que pide disculpas y la que reconoce el error, ya no hay un trauma configurado ahí, porque siempre está sobre la mesa, siempre está al acceso de todos, no es una parte que tengamos que esconder con dolor, transitar en soledad o que nuestros hijos tengan que navegar sin nuestra compañía, sino que está la luz. O sea, está el tema de ser humanos, de cometer errores, de no controlar nuestros impulsos, y en la medida en que lo hacemos visible, ellos también se dan el permiso de ser humanos, que en eso también cae mucho la generación de hoy. Es como tenemos mucha información, tenemos conciencia, entonces nada, hijo, mira, tú tienes una mamá perfecta, yo jamás te gritaré, jamás no sé qué. Y lo que pasa con esos niños es que no crecen con una tolerancia a la frustración, no crecen conviviendo con todas las emociones, sino que crecen con una imagen de perfección de sus padres a los que ellos jamás van a llegarles ni a los talones. Entonces crecen con una sensación, curiosamente, de poca estima personal, de insuficiencia y de imperfección, porque nunca van a ser como sus padres perfectos que jamás cometieron errores, nunca se desbordaron, no gritaron, no, nunca los vieron llorando, desbordados, y eso es gravísimo para el ser humano, gravísimo. Ok, Wow. ok. Eso me parece bastante, bastante interesante porque precisamente muchas veces nosotros queremos ocultar ante los hijos ese tipo de cosas para que ellos vean que todo está bien y que se crían en un mundo, como tú estás diciendo, de todo es perfecto y en el Ese momento es en que el tengo trauma. algo, pues no van a saber tampoco cómo reaccionar o nunca viví ese tipo de cosas en mi hogar. Entonces me parece demasiado valioso ese tema de, hey, me muestro y no solamente voy y siento mis emociones y las hablo en terapia y las soluciono yo, sino que también es mostrarlas en la casa mostrar y mostrarnos cómo somos, como seres humanos, y eso me parece súper lindo lo que estás diciendo, porque tenemos mucho por aprender en este camino de esta crianza, eh, y hay muchas cosas, lo que te decía inicialmente, en que caemos en el tema de por querer hacer las cosas bien, pues terminamos es embarrándola, terminamos embarrándola por otro lado. Entonces, gracias de verdad por compartirnos esto, porque nos deja mucho que aprender y que analizar también. Y sobre todo eso, sí, nosotros somos pro terapia, pro trabajar Sí, en sí, sí. nosotros y sabemos que, digamos,
todo lo que tenemos en nosotros es algo que debemos trabajar y hasta las situaciones de pareja, cada cosa se debe trabajar primero en nosotros antes de entrar con la otra persona. Pero muchas veces queremos sanar eso con los hijos. Muchas veces queremos es como lo que no quiero que le pase lo que me pasó a mí. No quiero que viva lo que yo viví o quiero que viva tal vez lo que yo siempre quise vivir, pero no tuve. Entonces empezamos a volverlos a ellos es un reflejo de nosotros y no entenderlos a vivir su propia vida. Así es, yo llevo toda una vida sanando una mamá perfecta en terapia. ¿Y qué tarea tan dura? Porque mi mamá nunca cometió errores, nunca se puso triste, nunca nada le daba rabia, siempre era la persona prudente. Entonces, y bueno, y el matrimonio de mis papás siempre funcionaba perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona crece bajo esa estabilidad, que por supuesto tiene una vida divina en la infancia, pero empieza a crecer, y yo decía, yo me tengo que suicidar porque yo no, o sea, yo no soy capaz de ser esta persona. Y cuando me casé decía, obvio me tengo que divorciar, porque es que mi pareja y yo peleamos, pensamos diferente, o sea, yo no encuentro esa coordinación casi robótica que yo veía en mis papás, entonces esta vaina, esto está llamado al fracaso y yo soy un fracaso de persona y yo no merezco la vida porque ¿cómo voy yo a vivir si yo no soy tan perfecta como mi mamá? Entonces creo que es un trauma que no recomiendo, o sea, mejor para el otro lado, bien humanos, bien tranquilos, todos cometiendo bastantes errores a esto que yo viví de no hay rabia, no hay tristeza, jamás hay vergüenza, no, todo está bien, feliz todo el tiempo. O sea, es horrible, horrible. Bueno, creo que ahí me está cayendo el 20 como dicen eso lo dicen los mexicanos, ¿no? Ahí me cae el 20 porque a mí prácticamente me cuesta. Y es muy curioso porque lo que tú dices es verdad. Por eso yo pienso que a la larga dediquémonos a lo que dediquemos, nos tenemos que empezar y seguir trabajando constantemente nosotros. Porque ahorita que lo estás diciendo, yo estoy diciendo, oh, David, por favor, La tienes que hacer más embarramos. conciencia de esto. Ya estoy entrando. No, pero mira lo interesante de lo que estás diciendo. Yo particularmente sí escondo mucho eso, tengo que decírtelo. Tengo que decir, a que queda acá entre nosotros tres, tengo que decir que efectivamente sí lo escondo mucho, pero no sabía que tenía tanta repercusión ese tema de mostrar todo tan perfecto. Me estás abriendo los ojos y estoy seguro que no solamente a mí, sino a muchas personas que están escuchando esto como que, wow, lo estoy pintando. Y por eso te preguntaba ahorita, ¿cómo entender ese punto medio? Porque yo creo que a la larga, en ese péndulo que tú decías ahora, pues de una u otra forma el mejor punto va a ser el punto medio, ¿verdad? Sí, y es como, ¿cómo encontrarlo? Y tú decías, bajo el autoconocimiento. Y sé probablemente que ahorita con la siguiente pregunta vas a responder de la misma forma porque sí, tienes toda la razón, el autoconocimiento nos lleva a tener mejores resultados. Pero teniendo en cuenta que para un niño lo más importante es sentirse amado, sentirse valorado y sentirse importante, ¿qué podemos hacer como padres para que ellos se sientan de esa forma, pero que nosotros no estemos cruzando los límites o esto que acabas de enseñar, enseñarme a mí, lo digo en el ámbito mío? Ujú. ¿Cómo poder manejar eso? O sea, ¿cómo poder hacer que ellos se sientan de esa forma? Es que es muy curioso porque creemos que cuando nos damos permiso de sentir nuestras emociones, estamos dejando de tener control sobre nosotros. Y por eso es que nos llamamos como a ocultar. A mí no me pasa nada, todo está bien, yo no estoy triste, a mí no me da rabia. Y lo que pasa con eso es que hay un desconocimiento de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo puedo estar triste y yo puedo tener rabia y tengo un conocimiento tan profundo de quién soy yo que incluso bajo esas emociones yo no voy a arriesgar la supervivencia de mi casa, yo no voy a dejar de cumplir con los compromisos, yo no voy a dejar de ser yo. Pero como nos tenemos tan identificados como yo soy esta persona positiva, alegre, que nunca se sale casillas, que no sé qué, no sé qué, entonces sentimos que cuando nos damos el permiso de conectar con nuestras emociones, que es que además son viscerales, o sea, no es que podamos elegir si sentir o no, simplemente lo ignoramos. Entonces, no nos reconocemos en esa autoimagen. ¿Qué pasa o qué pasó en el momento en que yo dije, no, es que Ana tiene envidia, Ana es brava, Ana tiene rabia muchas veces, Ana a veces está triste y además Ana es mamá? Entonces yo a mis hijas les comunico, por ejemplo, que en esos días en donde yo estoy sintiendo una emoción de una forma muy alta, por ejemplo, cómo la navego yo desde mis herramientas. Entonces, la mamá está triste, pero igual tiene que trabajar, igual te va a dar comida, igual te va a ir a dormir a la cama.
puede ser que la mamá mientras esté triste tenga un nivel de paciencia casi que invisible. Ajá. Y así mismo le digo a mis hijas, cuando tú estás triste, esto también te puede pasar, pero lo primero que tienes que reconocer es que estás triste, porque si vas y dices, no, yo no estoy triste, a mí no me pasa nada, de pronto, ¡pum!, explotas con alguien y eres el corazón de alguien y no entendiste por qué. Y el por qué era porque estabas triste y no atendiste esa tristeza. Entonces, reconócela, llórala, escríbela, camina, ve, pon una canción, resuelve esa tristeza de alguna manera y mientras la resuelves tienes que seguir viviendo, o sea, no es que te vas a echar una cama y te vas a poner una cobija y no, a veces podemos hacer eso, pero la mayoría de las veces no podemos. Entonces le vamos a enseñar a ellos a sentir sus emociones de una manera funcional, digámoslo así. Y eso es lo más importante, que ellos tengan la referencia, porque es que somos súper buenos dando discursos. Hijo, mira, tú puedes sentir tu tristeza, Ajá. te vale ponerse bravo, pero ¿de dónde van a saber cómo estar triste y cómo operar cuando están bravos si nunca ven a sus papás haciéndolo? Entonces son discursos vacíos. Ok, ok, me encanta. Y aparte es aprender también a validarnos nosotros mismos. O sea, que a la larga somos importantes, así estemos de mal genio. Somos importantes, así estemos tristes. Somos importantes, así estemos, como estemos, somos importantes. ¿Sí? Es que valemos lo mismo. O sea, Ana no vale más feliz y trabajando que dormida y llorando. Ujú. No, Ana vale igual. Ok, ok. Me encanta. La verdad que para mí este tipo de información es supremamente valiosa. ¿Cómo te consiguen? ¿Qué pueden encontrar en tus redes sociales? ¿Cómo te consiguen? Sé que tienes unos productos o cursos, Programas. programas excelentes. Sé que los tienes. ¿Cómo te puede conseguir la gente que está escuchando este episodio? Bueno, yo todo el tiempo estoy difundiendo en redes, en TikTok y en Instagram principalmente información de valor, así como esta conversación que tuvimos hoy. Bueno, como mamá, yo voy compartiendo mi camino, información, evidencia, cosas que me pasan como mamá, cosas que le pasan a mis alumnos de los cursos, los últimos hallazgos y evidencia científica en muchos temas. Y todo eso lo hago de forma gratuita. Y por ese mismo canal, Instagram y TikTok, también voy anunciando los cursos que voy abriendo en momentos puntuales del año o sigo pues como todas esta posibilidad y este abanico de cursos, de mentorías, de asesorías en ya temas puntuales, pues ya en la crianza, en la individualidad, en la pareja, bueno, de todo hablamos un poquito. Ok. ¿Y tus redes sociales? Son mamá con amor. Mamá con amor. Amor. Arroba Ujú. mamá con amor. Ahí encuentras toda la información. Oye, yo te agradezco mucho. Para mí, la verdad, el tiempo se pasa gigante cuando estoy aprendiendo de esta forma. De cada invitado aprendo un montón y sobre todo que reflexiono. Hoy aprendí mucho contigo. Te agradezco tu tiempo, te agradezco la información. Creo que la disposición que tienes, lo que decías al principio, estoy seguro que ese sueño que tenías de impactar el mundo con el derecho, hoy en día lo estás logrando, estás impactando el mundo, quizás no con el derecho, pero sí con la información que tienes tan poderosa de poder hacer conciencia y lo que yo te decía ahora, de poder entender que los niños alguna vez van a ser los adultos que van a estar dirigiendo este mundo y nuestra tarea está también en enfocarnos en nosotros para que esos niños puedan, lo que tú decías, tener las emociones, poder sentir, poder ser grandes líderes, pero a través del ejemplo. Considero que una de las cosas maravillosas de este mundo es aprender a ser ejemplo más que hablar y hablar, 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 hablar. Así que te agradezco enormemente. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar acá con nosotros. Ay, sí, Ana, mil y mil gracias, de verdad. Me encantó compartir este espacio contigo, toda la información que tienes, que de verdad que siempre es valiosísima y en todos los videos y todo lo que veo tuyo, sé que todo lo que transmites es muy coherente, lo que haces, lo que hablas y cómo vives es muy coherente y de eso se trata, de poder compartir información a las personas, pero siendo coherentes con lo que hacemos y lo que decimos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos encantó, creo que parte de la charla seguirá de aquí para allá entre nosotros porque hay muchas cosas como que analizar y que aprender y invitando a todas las personas, obviamente, a los que no te siguen, que te sigan y a los que ya están contigo también, que aprovechen la mayor información que tienes, aparte de toda la información gratuita, pues toda la información que vas sacando constantemente. Entonces, que sea un medio más para que puedan escuchar y beneficiarse de todo esto que nos estás dando y compartiendo. No, es siempre con mucho amor. Muchas gracias por este espacio. Ok, Ok, chao, chao. Gracias a todos y a todos chao. los que están escuchando este episodio. Gracias por estar acá
Recuerda compartir, es bien importante compartir esa información con esas personas que tú sabes y crees que necesitan escuchar esas herramientas. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.